Un día para todos. El video que vamos a ver a continuación sobre tabulación de datos. Pues lo mismo cuando hablamos de ordenación de datos estadísticos. Entonces ya, luego de haber visto nuestros conceptos generales, la definición de una población, de una muestra, los tipos de variables, escalas de medición y tipos de muestreo, ya tenemos los datos, ya sea que los encontramos haciendo un experimento o haciendo una encuesta, y los vamos a organizar. Entonces, primero vamos a tener para la variable cualitativa. Para la variable cualitativa, entonces, ¿qué procedimiento vamos a hacer? Se realizan dos columnas. Se realizan dos columnas. En la primera se escriben las categorías. Podemos probar a ver. Lo que pasa es que nos toca parar mucho. ¿Para qué? Digamos, porque yo sí podría, entonces... No, o copiar este primero que estás copiando, entonces podríamos dejarlo copiado desde el inicio. O sea, pausa el video, tú copias lo que tienes que copiar. Buen día para todos. En este video veremos tabulación de datos u ordenación de datos estadísticos. Estaremos viendo para variable cualitativa, luego veremos para variable cuantitativa. Empecemos entonces con la variable cualitativa, tabulación de datos. Se realizan tres columnas. En la primera se escriben las categorías y en la segunda las veces que se repite. Frecuencia absoluta NI. Entonces, tener en cuenta siempre, cuando hablemos de las veces que se repite, se va a llamar frecuencia absoluta y lo vamos a escribir como N minúscula sub I. Y la tercera columna, el porcentaje que representa. Ese porcentaje las vamos a llamar frecuencia relativa. Y la vamos a denotar por F sub I minúscula. Entonces, NI minúscula, frecuencia absoluta, y FI minúscula, frecuencia relativa, del total de los datos. Entonces, siempre el número de datos lo vamos a llamar N mayúscula. Para que recordemos cómo encontramos ese porcentaje, aquí tenemos frecuencia relativa. Tenemos frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida el número de datos por 100 para que nos dé el porcentaje. Hagamos un ejemplo para que miremos cómo nos queda. Se pregunta por el género musical a un grupo de personas: blues, country, jazz, rock. Esas son las opciones que nos dieron de respuesta y se obtiene lo siguiente: C, J, C, R, R, B, R, R, J, C, R, B. Obviamente cada inicial corresponde a una de las categorías de respuesta. La C para country, la J para jazz, la R para rock y la B para blues. Entonces vamos a tabular esa variable cualitativa. ¿Cuál es la variable? Género musical. ¿Qué tipo de variable es? Una variable cualitativa. Entonces tabulemos. Aquí en género musical vamos a poner las categorías. Entonces vamos a poner las cuatro categorías que tenemos. Tenemos blues, tenemos country, tenemos jazz y tenemos rock. Frecuencia absoluta es simplemente ir a contar cuántas personas tienen como respuesta blues. Entonces ahí tenemos 2. De country respondieron 3 personas, para jazz respondieron 2, para rock respondieron 5. Un total de 12 personas, que ese sería nuestro número N. Entonces, la frecuencia relativa, teniendo en cuenta la fórmula que tenemos resaltada, nos queda entonces la frecuencia absoluta, 2, dividido el número de datos, que es 12, y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, la primera frecuencia relativa nos da 16.66%. Y seguimos aplicando lo mismo para la otra, para country sería 3, que es la frecuencia absoluta, sobre el número total de datos, por 100.
y ahí tenemos 25%. Ahora ya 2 es exactamente esta misma operación que tenemos para blues, y para rock tenemos 5, entonces 5 dividido número total, que es 12, por 100. Eso nos da 41.66%. Se puede verificar que la suma de todos estos porcentajes da 100%. Obviamente aquí no nos va a dar exacto, porque este número 16.66 tiene más decimales, lo mismo el último. Pero está bien, no hay problema que de 99 punto algo, 98. Entonces, esta es la tabulación, vamos a resaltar aquí, para una variable cualitativa por frecuencias. Entonces, ya saben, variable cualitativa podemos hacer la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Simplemente ir a contar, y para la frecuencia relativa utilizar la fórmula anterior, o sea, sacar el porcentaje. Pasemos ahora a tabular una variable cuantitativa discreta. Hagamos de una vez con un ejemplo. Se pregunta por el número de hijos a un grupo de personas y se obtiene 1100002513. Quiere decir que una persona respondió que tiene un hijo, otra persona un hijo, 4 personas respondieron que tienen 0 hijos, o sea, no tienen, y así. Hagamos la tabla de manera muy similar a como hicimos para la variable cualitativa. Entonces organicemos aquí las categorías, organicémoslas de menor a mayor. Las opciones de respuesta: tengo 0 hijos, tengo un hijo, tengo 2 hijos, tengo 3, y voy a insertar una nueva columna, una nueva fila que me hace falta. Entonces tengo 0, tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 5. Frecuencia absoluta, entonces, de nuevo, contar cuántas personas han respondido que no tienen hijos. 4. ¿Cuántas personas tienen un hijo? 3. ¿Cuántas personas tienen 2? 1. ¿Cuántas personas tienen 3? 1. ¿Y cuántas personas tienen 5? 1. Desde aquí también, el número total de personas es 10. O sea, n mayúscula es igual a 10. Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Entonces, para la frecuencia relativa dividimos la frecuencia absoluta, que es 4, entre el número de datos. Ya aquí no es 12 como el ejemplo anterior, ya aquí es 10 por 100. Aquí nos da entonces el 40%. Para el otro caso, ya tenemos 3 personas que tienen un hijo, dividido el número total de personas, que es 10, por 100. Eso nos da el 30%. Para el caso de 2 hijos, entonces tenemos, que va a ser el mismo para 3 y para 5, tenemos 2 hijos dividido 10 por 100. Eso nos da 20%. Y va a ser exactamente lo mismo para 3 hijos. Entonces aquí es 1. Aquí tenemos un 1. Aquí vamos al 10%, y es exactamente lo mismo para los últimos 2 casos. Miren que si yo sumo esto, 40 y 30 son 70, y 10 son 80, y 10 son 90, y otros 10 son 100%. La suma de las frecuencias relativas son 100%. ¿Cómo leemos esta tabla de acá? De la misma manera que podríamos leer la otra. ¿Qué quiere decir este 3 que estamos aquí señalando? Este 3 quiere decir que 3 personas tienen un hijo. ¿Qué quiere decir este 1 aquí? Quiere decir que las personas encuestadas, una persona tiene 5 hijos. Lo mismo con los porcentajes. ¿Qué quiere decir aquí este 40%? Que el 40% de las personas encuestadas no tienen hijos, tienen 0 hijos.
Aparte de estas dos columnas, frecuencia absoluta, NI minúscula, y frecuencia relativa, FI minúscula, para la variable cuantitativa se pueden adicionar otras dos columnas, que van a ser las frecuencias acumuladas. Entonces vamos a tener ya una tabla más grande. Vamos a insertar la columna que me falta aquí, la fila que me falta, donde vamos a tener dos nuevas frecuencias. Vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada, NI, y frecuencia relativa acumulada, aquí tenemos que corregir esto, es FI. Ya vamos a elaborarlas, copiamos por ahora las condiciones aquí, tenemos número de hijos, estamos haciendo el mismo ejemplo, entonces se aplica lo mismo. La frecuencia absoluta ya la teníamos, que es la NI, podemos ya simplemente escribir en la tabla NI, no tenemos que escribir frecuencia absoluta, ya entendemos que NI minúscula es frecuencia absoluta, y frecuencia relativa, copiémoslas aquí, 40% para no copiar toda la fórmula, 30%, 10%, 10% y 10%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mucha atención aquí, ¿cómo es el procedimiento para la frecuencia absoluta acumulada NI? La primera frecuencia absoluta acumulada es la misma frecuencia absoluta, o sea, 4. Empezamos siempre con la inicial, 4. Luego lo que hacemos es, a esa anterior, 4, le sumamos la que sigue. ¿Cuál sería de 4? Sigue 3. O sea que esa frecuencia sería 7. A ese 7, que es la anterior, le sumamos la siguiente, que es 1. O sea, ahí llegamos a 8. A ese 8, pasa a ser la anterior, le sumamos la siguiente, que es 1. Llegamos a 9. Y esa anterior, que es 9, le sumamos la siguiente, que es este 1 que tengo aquí, más 1. Y llego a 10. Entonces miren que la acumulada, el último número de la acumulada debe ser el número total de las personas encuestadas en este caso, que son 10. Para la frecuencia relativa hacemos el mismo procedimiento, pero con los porcentajes. Entonces, partimos del primero, 40%. Siempre la primera, luego a partir de ese primero, sumo la siguiente, sería 40% más, el siguiente es 30, más 30%, eso es 70%. Luego, a esa anterior, que es 70%, le sumo la siguiente, que es 10%, ya lo vamos en 80%. A esa anterior, 80%, le sumo la siguiente, para ir en 90%. Y por último, a esa anterior, que es 90%, le sumo la siguiente, que es 10, miren que debemos completar y llegar al 100% de los datos. Entonces ahí están las acumuladas, tanto para absolutas y relativas. ¿Cómo se leen? Por ejemplo, este 8 acá, frecuencia acumulada a 8. Como es acumulada, entonces leeríamos la siguiente. 8 personas tienen entre 0 y 2 hijos, que es acumulada, entonces va desde 0 hasta 2. Por ejemplo, este 90% quiere decir que el 90% de las personas tienen entre 0 hijos y 3 hijos. Obviamente, mire que en el 100%, como leemos este 100, el 100% de las personas, o sea, todas, tienen entre 0 y 5 hijos, que son las respuestas de toda la encuesta. De la misma manera que en la acumulada, 10 personas, que fueron las que hemos encuestado, tienen entre 0 y 5 hijos. Entonces, ahí está la tabulación, 4 columnas para la variable cuantitativa discreta y 2 columnas para la variable cualitativa. Pausa. Yo organizo este ejercicio. Continuamos entonces con la tabulación, ahora la agrupación por intervalos de clase. Entonces ya cuando tenemos muchos datos no es eficiente hacer como teníamos anteriormente, uno por uno, sino que agrupar cada uno de esos datos en unos rangos.
unos intervalos de clase. Usaremos el siguiente procedimiento. Pues primero vamos a calcular el rango o recorrido, luego el número de intervalos o clases, luego la amplitud de cada intervalo, luego los límites de los intervalos y por último se tabula y escribimos las frecuencias. Ese número de intervalos, el número de clases va a ser de cuántas filas nos va a quedar la tabla final. Entonces empecemos con el primero, con el rango. El rango recorrido se define como la variación numérica de la variable. Es el recorrido que toma la variable desde el valor más pequeño hasta el valor más alto. Se calcula mediante la siguiente ecuación. Entonces aquí tenemos rango con R minúscula, es el límite superior, que es el mayor valor de la variable, menos el límite inferior. Para realizar esta agrupación en intervalos de clase vamos a usar el siguiente ejemplo. Vamos a usar este ejemplo en la tabla que vemos a continuación, donde tenemos a 50 personas y los tiempos que se realizan en realizar alguna actividad, cierta actividad. Aquí tenemos la persona dura 70, la persona 2 70 minutos, la persona 3 62 y así hasta la persona 50 64. Con este ejemplo, estas 50 personas, vamos a hacer los intervalos de clase. Entonces empecemos calculando el rango, límite superior menos límite inferior. De la tabla vemos que el mayor valor es 75, aquí lo voy a resaltar, límite superior, y el límite inferior es 45, aquí también lo voy a resaltar. Entonces empecemos, veamos aquí un poco. Al observar los datos se identifica que el valor más alto y más bajo son 75 minutos y 45 minutos respectivamente. Por lo tanto, vamos a encontrar que el rango es límite superior menos límite inferior, o sea, 75 menos 45, 30 minutos. Entonces el rango para esas 50 personas es 30 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia es de 30 minutos entre la persona más rápida y la persona más lenta en realizar esa actividad. Luego de calcular el rango, vamos a calcular el número de intervalos o de clases, es decir, el número de filas de la columna. Ese número de filas lo vamos a calcular por la fórmula de Sturges, que es lo siguiente: 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Ya vimos que n es el número total de datos, entonces apliquemos la fórmula para nuestro ejemplo anterior. Para nuestro ejemplo anterior tenemos la fórmula 1 más 3.3 por logaritmo de n. N vale 50, que es el número de personas en el ejemplo. Entonces el logaritmo de 50 es 1.69, eso lo multiplico por 3.3, da 5.6 y por último le sumo 1. Tener en cuenta que siempre se hace primero esta multiplicación y lo que esa multiplicación le sumo 1. Entonces me va a dar que m, el número de clases, es 6.6. Obviamente, si estamos hablando que m es el número de filas, yo no puedo hacer 6.6 filas. Tenemos que hacer o 6 filas o 7, aproximar o por encima o por debajo. Esa aproximación, ¿quién me la va a dar? El siguiente paso. Por ahora nos dio 6.6, que puede ser o 6 o 7. El siguiente paso a calcular es la amplitud del intervalo de clase. La amplitud de los intervalos, la vamos a llamar C mayúscula, no es necesaria que sea igual para todos. Sin embargo, con el objetivo de simplificar y volverlo más funcional, es conveniente que todos los intervalos tengan igual amplitud. Para el cálculo de la amplitud del intervalo se toma el cociente entre la amplitud del rango AR y el número de intervalos M, que se considere más adecuado, teniendo en cuenta que este resultado se debe ser una cantidad exacta. Entonces nosotros ya calculamos el rango, la amplitud del rango nos dio 30 y m nos dio 6.6, que puede ser 6 o puede ser 7. Entonces vamos a hacer la división. Entonces vamos a dividir. Si m es 6, recuerde que nos dio 6.6, puede usar 6 o 7. Si m es 6, entonces sería 30, que nos dio la amplitud del rango, dividido 6 da 5 exactos. Y si m es 7, nos da 30 dividido 7, 4.28. Entonces miren que una nos da exacto, otra nos da no. Entonces escogemos 6 para que nos dé exacto. Dado el caso que no es exacta con ninguna de las dos divisiones, entonces escogemos simplemente la que menos números decimales tenga. Bueno, entonces nos dio que vamos a usar una amplitud del intervalo de 5
y vamos a usar 6 intervalos, o sea, 6 filas. Todo esto nos va a permitir construir la tabulación por intervalos. Entonces, construyamos esos intervalos. Entonces, miren que, ¿cómo partimos? Ya sabemos que son 6 intervalos, ese es el número de m que nos dio 6. Entonces, como c nos dio 5, entonces lo que hacemos es, al límite inferior de todos los datos, que fue 45, le sumo 5, que fue c, valor de la amplitud. Entonces, 45 más 5, 50. Entonces, el intervalo me va a quedar de 45 a 50. Sigo en 50 y le sumo 5, la amplitud del intervalo c. Sigo en 55 y le sumo 5, da 60. Sigo en 60 y le sumo 5, 65. Sigo en 65 y le sumo 5, 70. Sigo en 70 y le sumo 5, 75. Miren que en los intervalos que hemos construido va desde el límite inferior de todos los datos y exactamente hasta el límite superior. Es importante que aclaremos lo siguiente: ¿qué significa este corchete y qué significa este paréntesis? Vamos a ampliar para verlo mejor. Miren que aquí hay un corchete y aquí hay un paréntesis. Significa que aquí tomamos el 45, pero no tomamos el 50, porque el 50 lo vamos a tomar en el inferior. Entonces aquí vamos a tomar del 45 al 49. Aquí entonces del 50 tomamos el 50, pero no tomamos el 55, sino hasta el 54. Y así sucesivamente, aquí hasta el penúltimo tomamos del 65 al 69, porque es que el 70 lo tenemos aquí incluido. Y ya para el último, para cerrar la serie de datos, sí tomamos desde el 70 hasta el 75. Pues ahí están nuestros intervalos. Ya agrupamos esos valores, esos 50 datos que teníamos en estos 6 intervalos. Desde el 45 hasta el 75, aumentando de 5 en 5, que es el valor de C, del ancho del intervalo de clase. Entonces vamos a tabular. Vamos entonces a los 50 datos y contemos cuántos hay entre 45 y 49. Hay 2. Contemos cuántos hay entre 50 y 54. Hay 9. Contemos cuántos hay entre 55 y 59. Hay 12. Entre 60 y 64 hay 11. Entre 65 y 69 hay 9. Y por último, entre 70 y 75 hay 7. Entonces ya tenemos nuestra frecuencia absoluta y los intervalos. Otra nueva columna se llama la marca de clase. La marca de clase, conocida también como el punto medio del intervalo, es el valor representativo para cada uno. Se representa con X con este punto arriba, X con punto, y se calcula promediando el límite inferior y superior en cada intervalo. Promediando es, de cada intervalo sumo los dos valores extremos y los divido entre 2. Miremos entonces cómo nos quedarían las marcas de clase para nuestro ejemplo. Ya tenemos estos 6 intervalos. ¿Por qué 6? Porque eso nos dio el número de clases, o sea, el valor de m. Aumenta día 5. ¿Por qué día 5? Porque eso nos dio c. Tenemos que este es nuestro límite inferior de todos los datos, este es el límite superior. Entonces la marca ¿cómo la haremos? Vamos a hacer este más este dividido 2. Entonces sería 45 más 50, hago la suma primero y luego la divido entre 2. Un paréntesis más grande. Y eso da 47.5. Lo mismo para el caso inmediatamente siguiente. Entonces vamos a tener 50 más 55, hago la suma, luego divido entre 2 y eso da 52.5. Y lo mismo para los 4 siguientes: 55 más 60 dividido 2 da 57,5. 60 más 65 dividido 2, 62,5, 65 más 70, 67,5 y 70 más 75, 72,5. Es importante resaltar que la marca de clase, al pasar de un intervalo a otro, aumenta la misma cantidad del intervalo C. Miren que si yo le sumo 5, que es el intervalo de clase que estamos aquí, que calculamos que es de 45 a 50, que hay 5, esos mismos, si se los sumo aquí, llego a esta siguiente marca: 47.5 más 5, 52.5, y le sumo los mismos 5, 57, le vuelvo a sumar los 5, 62, le vuelvo a sumar los 5, 67.5, y vuelvo a sumar los 5. Entonces esa amplitud del intervalo usted la puede ir sumando por las
marcas de clase para encontrar las siguientes. Por último, entonces, vamos a construir nuestra tabla final con todas las frecuencias e intervalos, teniendo entonces lo siguiente. Ya teníamos los 6 intervalos que es el valor que nos dio m, número de clases. Tenemos el ancho, día 5 porque eso nos dio c. Y ya calculamos las marcas. Y las frecuencias ya habíamos contado que entre 45 y 49, en la anterior, siempre en la anterior, excepto en el último, hay 2 personas, aquí hay 9, aquí hay 12, aquí hay 11, aquí hay 9 y aquí hay 7. De la misma manera, como tabulamos las variables anteriores, esta FI, que es porcentaje, pero minúscula, esta que es porcentaje, entonces vamos a calcularlo. Aquí sería 2, que es la frecuencia absoluta del intervalo, en un paréntesis, 2 dividido número de datos, que es 50, por 100. Y eso nos da el 4%. Entonces, para la siguiente, es 9 el número de personas ahí en ese intervalo. 9 dividido 50 por 100. Eso nos da 18%. Luego tenemos 12 dividido 50 por 100. Eso nos da 24%. Y así vamos construyéndolas todas aquí. 11 dividido 50 por 100. Eso nos da 22%. Seguimos 9 dividido 50 por 100. Eso nos da 18%. Ya lo habíamos calculado arriba. Y por último, 7 dividido 50 por 100. Eso nos da 14%. Entonces, se puede verificar que la suma de todas estas frecuencias sea 100%. Vamos ahora con las acumuladas, como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, la primera es la primera normal absoluta, 2. Entonces, para la siguiente voy a 2, le voy a sumar la siguiente. O sea, 2 más 9 da 11. A 11, que es la anterior, le voy a sumar la siguiente, que es 12. 11 más 12, 23. A esa anterior, 23, le sumo la siguiente, que es 11, tendríamos 34. A esa anterior, 34, le sumo la siguiente, que es 9, llegamos a 43, y a esa anterior, 43, le sumo la siguiente, que es 7, y nos da 50. Mire que aquí debe dar el número de datos. Hacemos exactamente lo mismo para la relativa acumulada, pero con los porcentajes. Entonces tenemos la primera siempre, la primera de la FI, 4%. Entonces, a esa anterior, 4%, le sumo la siguiente, que es 18%. Eso nos da 22%. A esa anterior, 22%, voy acumulando, 22%, le sumo la siguiente, que es 24%, estamos aquí en porcentaje, 24%, eso nos da 46%. A ese 46%, le sumamos la siguiente, que es 22%, y ya ahí vamos entonces en 68%. A ese 68% le sumo el 18%, entonces nos da el 86%. 86%, y por último ese 86% le sumo el 14% final,
Miren que ahí llegamos al 100%. Entonces, aquí está la agrupación por intervalos de clase, la variable cuantitativa. Tenemos los intervalos, las marcas de clase, la frecuencia absoluta, NI minúscula, la frecuencia relativa, porcentajes, FI minúscula, la frecuencia absoluta acumulada, NI mayúscula, y la frecuencia relativa acumulada, FI mayúscula. Entonces leamos valores de esta tabla. ¿Qué quiere decir este 12? Este 12 quiere decir que hay 12 personas que tardan entre 55 y 60 minutos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, este 18%? Que el 18% de las personas tardan entre 65 y 70 minutos. Ahora vamos con las acumuladas. ¿Qué quiere decir 11? Que 11 personas tardan entre 45 hasta 55 minutos. ¿Qué quiere decir este 86% aquí en la acumulada? Que el 86% de las personas tardan entre 45 minutos y 70 minutos. Eso es todo lo de la tabulación. Estén pendientes de los ejercicios que tenemos para la actual lección.